Vamos a repasar las progresiones geométricas, aritméticas, perdón, para que queden claros los conceptos. Recordemos que una progresión o una sucesión, ¿vale? Una sucesión es una colección de números, como en este caso aquí tendríamos el 3, el 7, el 11, el 15, puestos en fila y que tienen un primero. Eso es fundamental, ¿vale? No es algo que no tenga principio ni fin. La sucesión empieza aquí y empieza en el número 3. Entonces, ¿cómo vamos a referirnos a los números que están incluidos en la sucesión? Pues vamos a llamarlos términos de la sucesión. El 3 es un término, el 7 es otro, el 11, el 15 y el 19. ¿El 3 quién es? El 3 en este caso va a ser el primer término de la sucesión. ¿El 7 quién va a ser? El segundo término de la sucesión. El 11 el tercero, el 15 el cuarto y 19 el quinto. Es decir, estamos teniendo sucesiones. Tenemos una sucesión en la que yo me dirijo a los elementos o términos de la sucesión por la posición en la que ocupa. Es decir, el término que ocupa la primera posición, voy a elegir una letra para llamarlo, en este caso hemos elegido la letra A, es, refiriéndome a esta sucesión que la llamo con la letra A, el término que ocupa la posición 1. De esta sucesión, el que ocupa la posición 1. El 7, ¿quién va a ser? De esta sucesión, el que ocupa de la sucesión A, el que ocupa la posición 2, ¿veis? Posición 2. El 11, ¿quién va a ser? El que ocupa de la sucesión A, el que ocupa la posición 3 y así sucesivamente. Vale. Entonces, eso en general son definiciones que nos valen para cualquier sucesión, ¿vale? En particular, las progresiones aritméticas, ¿cuáles son? Pues son aquellas sucesiones en las que yo puedo calcular un término a partir del anterior siempre sumando el mismo número, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que yo el 7 lo puedo calcular al anterior sumando 4. El 11 lo puedo calcular a partir del anterior sumando 4. El 15 lo puedo calcular a partir del anterior sumando 4 y el 19 lo puedo calcular a partir del anterior sumando 4 y así indefinidamente hasta el infinito, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es, oye, ¿y cuál sería el término que ocupa la posición 10 o la 20 o la 1000? ¿Vale? Pues ¿cómo podríamos calcular el término que ocupa la posición 1000? Ahora que ya sabemos cómo lo llamaríamos, pues lo llamaríamos el A sub 1000, ¿vale? Ese es el término que ocupa la posición 1000. Pues ¿qué es lo que tendría que hacer al 3? Vale, yo sé que esta sucesión empieza en el 3. Para llegar al 11, ¿qué es lo que he hecho el 3? Le he sumado dos veces la diferencia. 3 más 4 me da 11. Para llegar al 15, que es el que está en la posición 4, le he sumado al 3, que es el primero, tres veces la diferencia. Vale, pues si queremos llegar al término 1000, lo que tengo que hacer es sumar la diferencia 4 más 4 más 4, ¿cuántas veces? Siempre una menos que el término al que quiero llegar. Quiero llegar al 3, la he sumado dos veces. Quiero llegar al 4, la he sumado tres veces. Quiero llegar al 5, la he sumado cuatro veces. Pues tendría que sumarla 999 veces ese número 4. Y todos sabemos que sumar 999 veces un número es lo mismo que multiplicar ese número por 999. Es decir, esta sería la fórmula para hallar el término 1000. Vale, que esto da 3990, no, perdón, 3999 puede ser, sí. 3999 sería el término 1000 de esta sucesión, ¿vale? Entonces, esta fórmula que he utilizado aquí, a la que llamamos la fórmula que he utilizado para calcular un término a partir ¿de qué dos casos? Lo he calculado a partir del primero, este se llama A sub 1, y lo he calculado a partir del D, ¿vale? Pues tiene nombre esta formulita y se llama término general de una sucesión, ¿vale? Entonces el término general de una sucesión no es otra cosa que la fórmula que nos permite calcular el término que ocupa en la posición n sabiendo quién, sabiendo el A sub 1 y sabiendo la D, ¿vale? El A sub 10 será el A sub 1 más 10 menos 1, 9 veces sumarle la diferencia o multiplicar 9 por D, ¿vale? Es la fórmula que tenemos aquí. El término A sub 20, ¿quién será? El A sub 1 más 19 veces la diferencia. El A sub 40 será el A sub 1 más 39 veces la diferencia. Y así todo el tiempo, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, esta sucesión de aquí, ¿cuál es su término general? ¿Cuál es su fórmula? Este sería el término general, ¿vale? Sería el 3, el A sub 1, más n menos 1 veces la diferencia, ¿vale? De esta forma, el A sub 10, ¿cómo lo calcularíamos? Simplemente sustituyendo el A sub 1 y el 10 en esta posición. Pongo aquí un 10 y aquí un 10. La n vale 10. El A sub 10 sería el A sub 1 más 10 más 10 menos 1, que es esta fórmula de aquí, por 4. 10 menos 1 es 9, 9 por 4 36, más 3, 39. Si yo sigo hasta 39, voy a llegar hasta el término 10. Hasta el 10 voy a llegar hasta el 39. Pues aquí sería un 24 para que lo veáis. Aquí sería un 28, aquí sería un 32, un 36, y este ya sería, a ver, 24, 28. Estoy sumando de 4 en 4. Ay, no, perdón, lo hemos hecho mal. He hecho mal. El primero sería 23, 27, 31, 35. ¿Veis? Este sería el 10. Posición 6, posición 7, posición 8, posición 9. El A sub 39, el A sub 10 sería 39, que es lo que nos ha dado. Y entonces la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuánto vale la suma de todos estos números? ¿Hay alguna forma fácil de sumar todos estos números? Vale, pues si la hay, y hay una formulita, que es esta de aquí, la S viene de suma, que se refiere a sumar los n primeros términos de una sucesión, ¿vale? En este caso, si yo quisiera sumar estos 10 términos, ¿qué tendría que hacer? Pues 3 más 7 más 11, así, hasta el más 39, ¿vale? Pero yo puedo hacerlo de forma más rápida utilizando esta formulilla de aquí. Entonces, esta formulilla lo que nos dice es que el S10 es el A sub 1, aquí donde hay una N pongo un 10, donde hay una N pongo un 10, donde hay una N pongo un 10. 3 dieces tengo que poner esta fórmula. Más el A sub 10 por 10 entre 2. ¿Sabemos cuánto vale la sub 1? Sí, vale 3. ¿Sabemos cuánto vale la sub 10? Sí, porque lo hemos calculado antes, vale 39. Paréntesis, 10 entre 2, 5, ¿vale? Entonces nos da 42 por 5. La suma de todos esos números, de todos estos de aquí, vale 210, ¿vale? Se podría hacer, fijaros. 10 más 11, 21, 36, 54, 54, 78, 78, 105, hasta aquí llevamos 105, ¿vale? Aquí serían 66 y 39, otros 105. Y en total suman 210, ¿vale? Muy sencillo. Sumando todos estos números me da 210, pero hay una forma mucho más rápida para hacerlo. Con 10, pues a lo mejor no se aprecia tanto, pero imaginaos que tenéis que sumar 200. No es estar sumando 200 números a mano. Es mucho más fácil aplicar esta formulita. ¿Cuál sería el S200? Pues el A sub 1 sería 3 igualmente. El A sub 200, ¿qué sería? 3 más 199 por 4. 3 más 199 por 4. Y luego aquí tendría que poner 200 entre 2, que es 100, ¿verdad? Entonces sería 100 y habría que hacer esta operación. Pues estos son 796, 800, 803, ¿verdad? Vamos a repetir, 200 por 4, 796, 799, 802, perdón. A ver, aquí me faltarían 4 y le sumo 6, 802. Es decir, serían la suma de los primeros 200 términos de esa sucesión, 80.200, ¿vale? Esta es toda la potencia que tienen estas operaciones, ¿vale? Vamos a ver qué más, vamos a hacer algunos problemas de sucesiones para que se vea un poco la potencia que tiene esto, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí he puesto una sucesión y lo primero que tenemos que indicar o que nos pide el ejercicio es indicar de qué tipo es. Pues muy sencillo. Yo veo, si veis, para calcular la diferencia, una sucesión, en caso de que sea aritmética, siempre tengo que ver cuál es la diferencia entre dos términos consecutivos, ¿vale? Entonces, un medio menos 1, curiosamente, me da menos un medio. Otro término consecutivo, 0 menos el anterior, me da menos un medio. Menos un medio, que sería, primero hemos hecho este menos este, luego este menos este, luego este menos este. Y nos está ocurriendo que siempre nos queda lo mismo, menos un medio, menos un medio, menos un medio. Luego esta es una progresión aritmética, porque yo paso al siguiente sumando ¿quién?
menos 1/2. ¿Vale? Luego, ¿quién es la diferencia de esta sucesión, que es una progresión aritmética claramente? Menos 1/2. Vale. Luego nos dice que calculemos cuánto vale el término a sub 10 y cuánto vale S10. Pues bueno, vamos a ver cómo calculamos el a sub S10. Lo único que tenemos que hacer es el a sub 10 va a ser el a sub 1, ¿verdad? Vamos a poner cuál es el término general de esta sucesión. Término general o formulita que nos dice cómo calcular cualquier término a partir del primero. Pues el a sub n sería el a sub 1, 1, más la diferencia, que es menos 1/2 por n menos 1. Con este término, si yo donde pone la n pongo un número, ya lo tendría calculado. Entonces, el a sub 10, ¿quién sería? 1 más menos 1/2 por 10 menos 1. Es decir, 1, aquí me quedaría 9, menos 9/2. 1 son 2/2, sería menos 7/2. ¿Quién sería ese 10? Pues ese 10, aplicando la fórmula de la suma, sería el a sub 1 más el a sub 10 por 10 entre 2. 10 entre 2 es 5. El a sub 1 es 1, el a sub 10 menos 7/2 y esto por 5. Esto es menos 5/2 por 5, menos 25/2. Pues este es un ejemplo sencillo de cómo a partir de una sucesión yo puedo ver si es aritmética porque lo he comprobado restando dos números consecutivos, puedo calcular cuál es su término general, puedo calcular un término cualquiera, en este caso el 10, y la suma hasta el 10º término. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejercicio. En este caso lo que tenemos es, nos dice, hay una progresión aritmética que empieza por a sub 3 igual a 5, en que en el a sub 3 vale 5, que en el a sub 6 vale 17, haya la diferencia, haya el término a sub 1 y la suma de los 20 primeros. Entonces nosotros, en esos ejercicios, es muy fácil que si os dibujáis todo lo veáis claro. Yo me estoy poniendo aquí los 6 primeros términos porque llegamos del 6 al 17. ¿Vale? Aquí tengo el 5 y aquí tengo el 17. Este está en la posición 3, ¿vale? Aquí sería posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es lo que me dice, que en la 3 está el 5 y en la 6 el 17, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ver cuántas veces yo tendría que haber sumado la diferencia para llegar del 3 al 6. Para llegar al 4, 1, para llegar al 5, 2, para llegar al 6, 3 veces. Es decir, si yo al 5 le sumo 3 veces la diferencia, me tiene que dar el 17. Es decir, 3 veces la diferencia es, paso el 5 restando como si fuera una ecuación, al otro lado, 3 veces la diferencia tiene que ser 12, luego la diferencia es 4. Vamos a ver si nos cuadra este resultado de la diferencia. 5 más 4, 9. Más 4, 13. Más 4, 17. Luego la diferencia es 4. Eso es correcto. Vale, y ahora vamos a ver cómo podemos calcular lo que vale el término a sub 1, que eso es lo siguiente que queremos calcular. Pues fijaros, desde el a sub 1, que no sé cuánto vale, si yo le sumo la diferencia 2 veces, ¿a dónde llego? Llego al 5, pues el a sub 1 más 2 veces la diferencia, que es 4, llego a la sub 3, que vale 5. Luego el a sub 1 es 2 por 4, 8, lo paso al otro lado restando, es menos 3. Ya tenemos la diferencia, tenemos el a sub 1. Y ahora dice que hallemos la suma de los 20 primeros términos. Entonces, eso lo vamos a hacer de forma muy sencilla, así. Calculamos, para poder sumar los 20 primeros términos, vamos a necesitar el a sub 20. ¿Y el a sub 20 cómo lo calculo? Pues yo sé que va a ser el a sub 1, que es menos 3, más sumarle 19 diferencias. Para llegar al 20 necesito sumar 19 diferencias. 19 por 4, esto es 76. 76 menos 3, pues 73. 4 por 9, correcto. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la suma de los 20 primeros términos? El a sub 1 menos 3 más el a sub 20, 73, por los términos que yo quiero sumar, que son 20 entre 2. Y esto da 70 por 10, pues 700. Es decir, si sumamos todos los términos de esa sucesión, nos resulta 700. Vale, y ya por último vamos con este ejercicio que teníamos aquí, que es un poquito distinto.
me dice la suma de los 10 primeros términos de una progresión aritmética en la que empiezo por un menos 5. Es decir, si yo tengo aquí hasta el 10, que no sé cuánto vale, sumados todos estos, me da 120. Nos dice que calculemos el A sub 10 y luego la diferencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué información me está dando el problema? Me está diciendo la suma de los 10 primeros. Es decir, me está diciendo que ese 10, este número de aquí, es 120. ¿Y cómo se calcula el A sub 10? Se calcula sumando el A sub 1 más el A sub 10. ¿Por quién? Por el número de términos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 10 hasta el A sub 10 dividido entre 2. ¿Vale? Luego yo tengo una ecuación. Tengo la ecuación 120 igual a menos 5 más A sub 10 por 5. ¿Cómo se despejan estas ecuaciones? En orden inverso a la jerarquía de operaciones. Lo primero que haría sería el paréntesis y lo segundo la multiplicación. Pues paso la multiplicación dividida. 120 entre 5 igual a menos 5 más A sub 10. 120 entre 5, 24 igual a menos 5 más A sub 10. Y entonces, ¿cómo paso el menos 5 al otro lado? Pues sumando. A sub 10 es 29. Ya hemos hallado y hemos respondido a la primera pregunta. Y ahora nos pide que hallemos la diferencia. Pues la puedo hallar con el A sub 10 y con el A sub 1. Para pasar del 1 al 10, ¿cuántas veces he tenido que sumar? La diferencia, pues 9 veces. A ver, la fórmula, acordaros, es esta. A sub 10 es el A sub 1 más 9 veces la diferencia. Aquí sé cuánto vale el A sub 10, sé cuánto vale el A sub 1. Sí, este vale menos 5, este vale 29 y a esto le tengo que sumar 9 veces la diferencia. Pues paso este sumando, veo como si fuera una ecuación, más 5 igual a 9D, 34 igual a 9D, y esto vale, pues que D es igual a 34 novenos, que no da exacto. Pero bueno, no tiene por qué dar exacto, no hay ningún problema en que no dé exacto. Vale, pues este sería el tercer y último ejercicio para entender lo que son progresiones aritméticas. Recordemos, son aquellas en las que paso de un término al siguiente sumando un número. Ese puede ser positivo, negativo, fracción, raíz, cualquier número real, ¿vale? Entonces, yo entendiendo ese concepto voy a ser capaz de averiguar muchas cosas a partir de una pequeña información que nos den. ¿Vale? Pues este sería todo el vídeo.